en el capítulo anterior. Debe haber llegado alrededor del 30, 35, por ahí en esos años, cuando no había vida acá. Debajo de la cama, botada y chuta. Está bueno. Y la pisada del niño de tantos años, pero uno lo escuchaba en la radio y no hay nada más, pues. Esas piezas de ahí nunca habían salido, se han visto cosas realmente únicas de Monteverde y esto no ocurre todos los días, ¿no? Miles de millones de presentes que nos traen de repente al momento exacto en el que estamos, siempre en camino, siempre el destino contará. Miles de millones de sentidos, cada uno con su magia, complementos de una suma enorme, todo fluyendo hacia el siguiente presente. Desde 1932, el sitio de Clovis en Nuevo México, Estados Unidos, fechado entre 11.250 y 10.600 años antes de Cristo, es decir, a finales de la última era del hielo, fue considerado el primer poblamiento de las Américas, hasta 1997, en que fue aceptado Monteverde por la comunidad científica internacional, un lugar ubicado 37 kilómetros al suroeste de Puerto Montt. Nace con la llegada de los alemanes, y eso hace 161 años. Pero en realidad la historia de Puerto Montt, de la comuna de Puerto Montt, es muchísimo más antigua. Ya no es un tema de que vino un grupo de personas de afuera y que creó Puerto Montt, sino que existía Melipilla antes. Antes existían los huilliches, antes existían los chonos, los juncos, etc. Y antes de eso, y mucho antes, estaban los monteverdinos. Y esa riqueza es lo que nosotros queremos rescatar y potenciar a partir de Monteverde. Este sitio arqueológico es más antiguo que cualquier otro sitio arqueológico de Chile y de América. Monteverde y la historia de Chile nace acá en Puerto Montt. Y eso revierte completamente la forma como siempre hemos enseñado historia. Cuesta imaginarse tanto tiempo, tantos miles de años. Monteverde fue habitado mucho antes de Grecia, de Egipto, alrededor de 135.000 años después de que el Homo sapiens, nuestra especie, comenzó a poblar la Tierra. Claro que millones de años después que se extinguieran los dinosaurios. Yo empecé a hacer la arqueología cuando yo tenía 13 años de edad y dirigiendo excavaciones cuando yo tenía 18 años de edad. Yo estuve el director de antropología y fundador del departamento de antropología en la Universidad Austral, don Mauricio van der Maling, que era decano de tal tiempo de la Facultad de Humanidades, me contactó y me dijo que una persona ha llegado a un museo con un molar de una vaca grande. Entonces yo me fui al sitio, armado con este datito, pensando que era un sitio paleontológico. Y cuando estuve en el sitio me di cuenta que hay líticos en madera tallado culturalmente y el sitio se convirtió de un sitio paleontológico a un sitio arqueológico. Un yacimiento arqueológico, también denominado asentamiento, zona o sitio arqueológico, es un lugar donde se encuentra una concentración de restos de actividad humana y está constituido por la presencia de artefactos, elementos estructurales, suelos de ocupación y otra serie de materiales, estructuras y restos medioambientales, a diferencia del sitio paleontológico, donde solo encontramos restos animales. Cuando Tom observa los huesos que le entrega el doctor Van der Male, ¿cierto?, más el artefacto grande de piedra, Tom observó que estaban sucios, que estaban afortunadamente sucios.
Entonces buscó en la guía telefónica de la universidad a un geólogo y me llamó para que fuera a mirar los huesos, y ahí empezó mi relación con Monteverde. Monteverde es un sitio, cierto, que hasta hoy día es el sitio más antiguo de las Américas, validado por todos los procesos científicos que se usan en estas situaciones. En el año 78 recibimos los primeros fechamientos de radiocarbón. Salió como 12.500 y ahí me di cuenta que tenemos un problema. Un problema porque es demasiado temprano que uno espera, ¿ya? La datación por radiocarbono es un método de datación radiométrica que utiliza el isótopo carbono 14 para determinar la edad de materiales que contienen carbono hasta unos 60.000 años. En arqueología, es considerada una técnica de fechado absoluta. Estas personas siempre llegaron desde el norte y por ende la entrada a Norteamérica ya no es cercano a 11.500, sino que es 20.000. Y eso hace la tremenda diferencia. Que Monteverde fue el sitio pionero que ha rompido la teoría o modelo de Clovis, que ha dominado todo el pensamiento de la primera migración humana en todo el Nuevo Mundo, ¿no? Todas las teorías apuntaban a que el hombre cruzó el puente de Beringia sobre el estrecho de Bering desde Siberia hacia Alaska hace aproximadamente 13.000 años, en el periodo en que bajó el nivel de las aguas durante la era del hielo. Pero, desde el hallazgo y validación de Monteverde, no puede haber sido en esa época, como se creía, sino por lo menos hace 20.000 años. Y en aquel tiempo Monteverde era tan chocante por las fechas y por la conservación de cosas orgánicas, porque por lo general en los sitios arqueológicos se encuentran herramientas de piedra, líticos se llama, o si uno tiene suerte, huesos de animales, nada más. Y tuvimos nosotros pedacitos de carne de animal, cuero, herramientas de madera, entonces era muy chocante. Se originó un humedal, se llenó de vegetación acuática y esta vegetación consumió el oxígeno. Y al morir las plantas aún más, ¿cierto?, hubo más gasto de oxígeno y se originó un ambiente anóxico. Y en esta anoxia se forma la turba, un sedimento vegetal anóxico que impide la putrefacción. Entonces no se pudrió la madera, no se pudrió la comida, no se pudrió la carne, no se pudrieron las estacas, no hubo pudrición alguna. Cuando uno excava, es como si estuviera excavando un campamento de una semana atrás. Descubrir un asentamiento humano habitado por unas 25 personas, como se calcula, fechado 14.500 años desde nuestra época, y en ese estado de conservación, nos da pistas de cómo vivían, se alimentaban y hasta de los hábitos de salud de esos primeros americanos. Yo tuve que incorporar más de 60 especialistas afuera de la arqueología, estudiando el polen, diatomeas, insectos, la histología y del tejido suave de la carne, de animales, del cuero, etc. Hay muchos temas de la cultura que tienen que ver con poblaciones indígenas actuales, vivas, que nos ayudan a comprender el pasado. Lo que se ha hecho hasta el momento no es una reconstrucción de la vida, sino que nosotros vemos más bien el patrón residencial, el asentamiento. Y ahí algo hemos especulado un poco cómo fue, si fueron un grupo de personas que estuvieron allí estacionalmente o no, qué patrones, digamos, de subsistencia económica tenían, cómo pudo haber sido la relación con otros grupos, de dónde venían, si venían del otro lado de la cordillera, del mar, y si tenían algunas prácticas que tenían que ver con temas de salud, por lo que se encontró en el sitio, hierbas medicinales, etc. Solamente especulamos que debió haber sido diferente, porque para nosotros a lo mejor muy dura en esa época, pero genéticamente estaban adaptados también a los bosques. Lo que estuvimos más cerca un poco nosotros en términos de arqueología, quizás fue cuando encontramos la pisada. Lo más cercano quizás como personas que tenemos a imaginarnos cómo pudo haber sido un ser humano ahí que pisó probablemente un niño. O sea, que hubo gente viviendo hace 12.500 años. Este es un sitio que muestra una humanidad que tenía una relación muy íntima con los recursos del medio ambiente, de este bosque templado, fresco, húmedo, ¿no?
los recursos de plantas que se encuentran en Monteverde, plantas medicinales, comestibles, muestra que esta gente sabían perfectamente los recursos muy específicos que para ellos a sobrevivir en este medio ambiente. Las plantas medicinales que se identificaron allí, que deben haber sido, no recuerdo exactamente, pero unas entre 20 y 30 especies, actualmente existen en el lugar y efectivamente todavía hoy en día la gente las usa como medicinales. Hubo casos impresionantes, como es el caso del boldo. El boldo es una planta que actualmente crece en Chile central. Los últimos ejemplares de boldo se encuentran en Osorno, que estaba a 300 kilómetros más o menos. Este es el boldo. Lo más probable es que ellos lo transportaron y entonces lo que nos indicaba es que era gente que se movía. Tom Tillehai llegó con algo muy secreto así y me dice, aquí te traigo una muestra y me gustaría que pudieses tratar de determinarla. Así que comencé a trabajar con ella y me di cuenta que tenía una piel de papa. Y esta papa es nativa en Chile, ¿ya? Coincidía con todas las plantas que habían en la región, que habíamos colectado, en el sentido que eran todas de ambientes parecidos y que eran del sur de Chile. En algunas muestras que me trajeron aparecieron algas, pero venían de una mascada. Y habían varias cosas interesantes en eso y algas que todavía hoy día se comen, como por ejemplo el luche rojo, ¿ya? Que es el mismo parecido al nori de los japoneses. Pasamos por casi 25 años antes que el sitio fue bien aceptado. Y este fue en el año 1997, auspiciado por National Geographic Society, que se decidió que vamos a juntarnos con 15 arqueólogos de distintas partes del mundo, de Chile, Argentina también, otros países de América Latina, y evaluar el sitio. Y fuimos a los Estados Unidos, a mi laboratorio, donde estaban todos los artefactos de Monteverde. Estuvimos ahí 3 días mirándolo, después se ha venido acá. Y finalmente hubo esta reunión final en este bar Taitao en Peyuco, ¿cierto? Que era un bar local de gente de la comunidad y donde después de mucha discusión, ¿cierto? Alex Barker los prácticamente obligó a votar en voz alta con justificación y donde esta votación, ¿cierto? 12 contra 0, brindada, ¿cierto? Como la muerte de Paradigma de Clovis, un 9 de enero a 7 de la tarde. Esto está registrado en Papers y en la revista. Y andábamos con periodistas de National Geographic Society, ¿cierto? Que ya tenían teléfonos satelitales y que comunicaron a todo el mundo. Así que a partir del día siguiente llegó toda la televisión de todas partes y Monteverde alcanzó la jerarquía que tiene hasta hoy. Monteverde tiene una importancia capital en el entendimiento del poblamiento global y significa muchísimo más de lo que siquiera habíamos imaginado. Su conservación y puesta en valor es una tarea donde debemos involucrarnos todos. En el próximo capítulo, El secreto de la bóveda. Están las lanzas, los palos de excavar, la huella, el nudo, toda la conexión de piedras, todas las herramientas en hueso. El último lugar en el mundo donde fue aceptado Monteverde fue Chile. Comenzamos a ver la luz de nuestra identidad y ella precisamente es Monteverde. Puerto Montt sí se adueñe y le dé valor y se sienta partícipe de este tremendo proyecto. Monteverde, cierto, que esté en boca de todas las personas de Puerto Montt, de Chile y ojalá del mundo. Miles de millones de presentes que nos traen de repente al momento exacto en el que estamos, siempre en camino, siempre el destino contará. Miles de millones de sentidos, cada uno con su magia, complementos de una suma enorme, todo fluyendo. Así
hacia el siguiente presente.